La humanización viene a poner a las personas en el centro cuando hablamos de toma de decisiones. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué queremos ser como ciudad? Hola, Giancarlo, ¿cómo estás? Mi estimado Leonardo Nieto, ¿qué tal? Un placer estar hoy aquí contigo. Es un verdadero placer. No, el placer es mío y que hayas aceptado este momento para que conversemos de los temas que nos interesan, de destinos, de marcas, de comunicación, de mercadeo y su impacto hoy en el mundo globalizado. Nos conectamos hoy para hablar de un tema muy chévere y es el impacto que hay en las marcas y cómo podemos de alguna manera entender estos procesos de generación de la comunicación y del mercadeo desde una visión pues mucho más humana. Cuando hablamos de place branding y de cómo incorporar el concepto de la humanización al place branding o a las estrategias de mercadeo de destino, lo primero que debemos preguntarnos es hacia dónde van las ciudades. Y en líneas generales podemos ver que las ciudades van hacia la necesidad de convertirse en ciudades mucho más humanas. Hablar de sostenibilidad, hablar también de ciudades mucho más responsables, pero no solo con quienes las visitan, sino con quienes habitan en ellas. La humanización viene a poner a las personas en el centro cuando hablamos de toma de decisiones. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué queremos ser como ciudad? Y cuando hemos conseguido dar respuesta a esta pregunta es: ¿con quién podemos construir aquello que queremos ser? Y hay una pregunta ahí en la mitad. ¿Ese queremos ser debe nacer de una vocación inicial o es una investigación, eso es cultural? Absolutamente. Fíjate, yo comparo el trabajo cuando hablamos de place branding con el trabajo dentro de una corporación. O sea, para mí, cuando hablamos de un destino, estamos hablando de una corporación, ¿no? Donde existe una cultura que es curioso. Es muy difícil explicar qué es la cultura organizacional, pero fíjate, Leonardo, que es siempre tangible. Cuando nosotros entramos en una organización, y lo hacemos normalmente por ese espacio que nos recibe, ¿no? Antes de llegar al despacho del director general o del presidente de esa organización, empezamos a respirar cómo es esa organización sin que nadie nos haya hablado antes de esa organización. En esa pregunta en el que qué queremos ser, debemos definir también cómo queremos liderar esa ciudad. Claro. Y con qué activos debemos contar. A mí siempre me gusta decir que al final una marca ciudad es lo que son sus activos. O sea, difícilmente, si no somos capaces de integrar aquellas capas dentro de una ciudad, al igual que dentro de una organización, que consideramos relevantes para construir nuestro discurso, para construir nuestro storytelling y llevarlo allá donde queramos llevarlo, difícilmente consigamos nada. Lo que pasa normalmente en esos procesos, que como yo he entendido el place branding también es poder conectar las narrativas de los que están haciendo en la ciudad, lo que está pasando en la ciudad. La narrativa de los colectivos de cultura, la narrativa de los que hacen promoción de inversión, la narrativa de los que hacen productos de exportación. Cada uno tiene una visión y esa normalmente hacia lo que va es, esa cultura debería entenderse muy paralela o muy cercana entre cada una de esas narrativas, y el papel del place branding en su estudio de la ciudad, escoger esas narrativas y conectarlas en una misma pueda ser ese apalancador del posicionamiento. Exacto, exacto. Yo solo voy a conseguir que aquellos activos o aquellos que considero activos de mi ciudad para construir un relato determinado allá donde quiero construirlo me acompañen en este viaje si les implico. Si no les implico, no me van a acompañar en ese viaje. Les debo contar qué espero de ellos y en qué proceso quiero que me acompañen. Esto es clave cuando estamos hablando de place branding. Por eso debemos preguntarnos qué ciudad queremos ser o qué ciudad podemos ser y cuáles son los pasos que debemos dar hasta llegar a ser aquella ciudad que queremos ser. ¿Y qué activos nos van a acompañar? Y cuando hablamos de activos, hablamos de empresas, de organizaciones, sí, pero hablamos de personas también. ¿Cómo integramos a los barrios a través de sus oficinas de representación en la construcción de aquello que queremos ser? Hemos recogido dolores, hemos recogido previamente preocupaciones, hemos recogido insights.
Y esos desafíos que planteas ahí de buscar pues, los personajes, puede ser las personas que están haciendo esas funciones, ¿cuál es la forma, y de pronto con ese ejemplo que estabas dando, cómo se logró involucrar a estas personas en la estrategia y en la visión de ciudad? Acercándonos a ellas, diciéndoles claramente que queríamos contar con ellas y desarrollando espacios de co-creación, de construcción compartida en relación a lo que somos y lo que queremos llegar a ser y cómo somos capaces, cómo vamos a ser capaces juntos de llegar hasta allí. Pero si vemos aquellas ciudades que han conseguido un posicionamiento robusto, ¿no? Y que tienen una percepción en el mundo, y ojo, la que han decidido tener. Y esto es muy importante también. No todos podemos ser Nueva York, no todos podemos ser París, no todos podemos ni debemos ser Barcelona. Exacto. Este es otro elemento importante. Y este es un reto también. A veces nos olvidamos del valor, de la grandeza que tenemos dentro y miramos demasiado hacia afuera. Y proyectamos nuestras ciudades o nuestros proyectos en este sentido como si quisiéramos ser Nueva York, París, Barcelona, Berlín o Bogotá. Si ahora visitamos la mayoría de las capitales del mundo, veremos cierta estandarización, por ejemplo, en cuanto a muchas de las ofertas, oferta gastronómica, oferta en términos de retail, el mundo de la moda. ¿De verdad yo quiero viajar a París para encontrarme en Les Champs-Élysées lo mismo que me encuentro en Barcelona, o lo mismo que me encuentro en Berlín, o lo mismo que me encuentro en Ámsterdam? En absoluto. Hemos dejado escapar en muchas ocasiones una gran parte de la verdad que nos hacía distintos. Y eso es algo que hemos de recuperar. Hemos de empezar, hemos de volver. Fíjate, la innovación está ahí. Es curioso que la innovación está en empezar, en volver a mirar hacia adentro, recuperar aquello que nos hace único y mostrárselo al mundo, sin ningún tipo de complejo. Y lo hablábamos con Antonio López de Ávila hace unas semanas, que tuvimos una conversación muy interesante desde la visión que tiene él desde ONU Turismo, de construir esas visiones de las zonas rurales, ¿no? De los pueblos, y el programa que tienen en The Best Village Tourism. Entonces ellos lo planteaban, o bueno, tenían muy claro que esa búsqueda de la esencia es importante en todo sentido, así sea un pueblo o una gran ciudad. Entender esta esencia donde yo le puedo ofrecer al que está visitando una experiencia real de mi lugar, de mi destino, donde estoy de verdad contándole que yo tengo unos productos particulares, unos dulces, unas cosas que son únicas y que además pues lo invito a probarlo. Esa es otra de las tareas que tenemos los que hacemos la comunicación del destino. Podemos tenerlo, ¿no? En Colombia tenemos en Santander las hormigas culonas, que era un poco el ejemplo también. A mí particularmente no me gustan las hormigas culonas, pero cuando yo estuviera en Santander, en un lugar donde me invitan a probarlo y sé el proceso que tienen esas hormigas, cómo las cultivan y cómo las procesan y para llegar a un producto que es de origen y típico, y de pronto me da la intención de probarlas un poco más, de volver a probarlas. Eso mismo debería pasar en todos los lugares. ¿Qué tipo de destino queremos ser, no? ¿Cuáles son nuestros atributos? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Y cuáles son nuestras fortalezas también? Y desde ahí respondernos y empezar a caminar. Pero empezar a caminar sobre todo poniendo a las personas en el centro. Porque esto no lo podemos hacer solos. Es imposible hacerlo solos. Para mí la clave está ahí. Sobre todo buscar hacia adentro, recuperar nuestra esencia, nuestro ADN y empezar a construir de ahí. Porque competir por el mismo bulevar no tiene ningún sentido.